Desde hace algunas semanas atrás hemos venido en esta serie de prédicas de la familia que le llamamos el Seminario de la Familia, año con año desde que Dios nos permitió abrir esta congregación en esta ciudad. Hemos venido hablando de este tema. Creemos que es sumamente importante lo que Dios tiene que hablar con respecto a la familia. Lo hemos manifestado, la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro de familia, pero tiene mucha instrucción con respecto a la familia. La palabra de Dios nos está mostrando la relación de nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros, cómo Él ha mostrado su plan redentor a través de las Escrituras y cómo lo ejecuta perfectamente a través de Jesucristo, y cómo la Iglesia posteriormente lleva el Evangelio a cada pueblo y nación. A eso se refiere la palabra de Dios. Pero en ese proceso nos está mostrando un sinnúmero de cosas que nos puede enseñar y nos puede mostrar también cómo relacionarnos en la familia. Hoy quiero hablarte acerca de la carta a los Colosenses, la cual se divide en dos partes. El capítulo 1 y 2 son eminentemente doctrinales y el capítulo 3 y 4 son eminentemente prácticos. En la primera parte, Pablo considera lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo para luego tratar acerca de los imperativos que como consecuencia de lo primero aparecen. Si invertimos el orden y dejamos de predicar el Evangelio, entonces empezamos a predicar el moralismo. El moralismo es aquel que trata sobre la conducta que mucha gente trata de tener para ser aceptados por Dios. El Evangelio es totalmente lo contrario. Es la aceptación que Dios tiene de cada uno de nosotros a través de la obra redentora de Jesucristo, y como consecuencia viene una conducta diferente. Entonces, si nosotros dejamos de predicar el uno sin el otro o alteramos el orden, entonces hemos cambiado lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. ¿Por qué comienzo con esa introducción? Porque no estoy hoy aquí para hablarte acerca de la conducta de que los padres tienen que tener con los hijos y los hijos tienen que tener con los padres. Porque hoy vamos a hablar acerca de paternidad. Lo que estoy tratando de decirte es que si la palabra de Dios nos está mostrando el corazón de Dios con respecto a la humanidad, a su plan de salvación, entonces también en este libro de Colosenses está expresado y en este orden la aceptación que Dios tiene con respecto a nosotros, pero también lo que esto debería producir en nosotros con respecto a nuestra forma de obrar. Pues la palabra de Dios nos muestra que con nuestras obras nosotros glorificamos a Dios, pero no con nuestras obras nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros hemos sido acercados a Él por la obra de Cristo. Entonces, cuando hoy voy a hablar con respecto al corazón de que los padres tienen que tener con sus hijos, y particularmente, por eso si ustedes se fijaron en la publicidad que teníamos para invitar el día de hoy, decía paternidad, primera parte. Y en esta primera parte vamos a hablar con respecto a el deber de los hijos con respecto a los padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Sí, ¿verdad? Todos somos hijos. Entonces creo que esto nos atañe completamente a todos. Y no quiere decir que entonces la próxima semana que vamos a hablar con respecto a los padres hacia los hijos, quiere decir que entonces solamente vengan los padres, los que todavía no son padres no vengan. No, porque todos tenemos el potencial, y en el sentido amplio de la palabra de Dios, todos estamos llamados en algún momento a convertirnos en padres, si esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para la vida individual de cada uno de nosotros. Si se ha dividido en dos partes, no quiere decir que, como suele suceder también en el matrimonio, ¿no? Cuando hablamos acerca del rol del varón, entonces la esposa lo codea al esposo y le dice, oirás lo que dice.
Y luego cuando se da el rol de la mujer, el varón le codea a la mujer, le dice, verás lo que dice con respecto a ti. No, no se trata de formar bandos y de formar divisiones. No, ese no es el corazón de Dios con respecto a la enseñanza. Lo que está diciendo es a los padres, en este caso, a los padres que escuchen lo que Dios tiene que enseñarles a los hijos con respecto a la devoción que deben tener con ellos. Pero en el otro sentido también es para que ocurra lo contrario. No es para codearse, es para que todos aprendamos con respecto a lo que Dios tiene para nosotros. Por tanto, cuando predicamos acerca de este tipo de temas, no podemos separar la obra expiatoria del Señor con lo que debe ocurrir en consecuencia, los imperativos, aquellas cosas que nosotros deberíamos hacer con respecto a nuestra vida. Lo que un cristiano necesita para crecer no son un sinnúmero de reglas nuevas. No se trata de venir al cristianismo y decir, mira, ahora tienes esto y aquello que hacer. O también experiencias místicas, físicas y emocionales. Ninguna de esas cosas hacen crecer. Lo que un cristiano necesita para crecer es un mejor entendimiento de lo que nosotros somos en Cristo y de todos los recursos que nosotros tenemos en Él para vivir en consecuencia con su palabra. Esto es lo que hemos venido hablando con respecto a la familia y es lo que continuaremos hablando hoy. La palabra nos muestra justamente en este libro de Colosenses, cuando vamos a esta parte práctica que les hablaba, en Colosenses 3, versículos 20 y 21, aunque precisamente hoy, en este día, trataremos nada más el versículo 20, pero vamos a leerlo junto, porque no creo que se puede separar lo uno de lo otro. Colosenses 3, 20, 21 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y enseguida vamos a ver lo que en este mismo contexto y en lo que se conoce como un versículo paralelo encontramos en Efesios 6 desde el versículo 1 hasta el 4. Aquí se explaya un poco más el apóstol y lo dice de la siguiente manera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo he querido mostrar en esta manera porque también esta es la manera que Dios está revelando al apóstol para que él lo escriba. Cuando le está diciendo algo a los hijos, inmediatamente está poniendo la contraparte hacia los padres. No viene separado lo uno de lo otro. Para fines de esta predicación lo vamos a separar, pero tenemos que tomar en cuenta que esto es para ambos, para padres, para hijos, es decir, para la familia. Entonces aquí nos planteamos una pregunta de la cual vamos a partir. ¿Cuál es el deber esencial que tienen los hijos con respecto a sus padres? Tanto en Colosenses como en Efesios comienza con esta premisa. Hijos, obedeced. Y ya habíamos hecho la pregunta, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos. Entonces, si todos somos hijos, estaba refiriéndose a todos nosotros, a ti y a mí, varón y mujer. No importa la edad que tú tengas, está diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y Efesios es más claro, dice, en el Señor. Porque claro, un padre puede aprovecharse de eso y decir, no, mira, dice que en todo, así que ahora vas a ir y vas a robarle a alguien, ¿no? O ahora vas a hacer algo que va en contra de la enseñanza de Dios. Entonces, el Señor mismo en su sabiduría dice, hey, aclara, en el Señor obedece a todo. Siempre lo hemos dicho cuando enseñamos acerca de obedecer a las autoridades. Tú tienes que obedecer a las autoridades en todo.
Es que los impuestos son muy caros. Obedécelos en todo. ¿En serio hasta en eso tengo que ver? En todo. Es que esa ley me parece ridícula. En todo. Mientras no vayan en contra de la ley de Dios, tú te sujetas a las autoridades en todo. Y este es el mismo concepto con respecto a los padres. Mientras tus padres no vayan en contra de la ley de Dios, tú te sujetas a tus padres en todo. No en lo que te conviene, no en lo que te parece correcto, sino en todo. La palabra nos dice obedecer. Esta palabra se traduce, o la obediencia viene propiamente, literalmente se traduce como estar bajo una voz. La idea es esta: escuchar con atención a alguien que tiene autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Los hijos deben colocarse bajo la voz de autoridad de los padres. ¿Qué voz están escuchando los hijos? Hoy por hoy hay muchas voces que nos hablan, que hablan a nuestros hijos. Tenemos la voz de la modernidad, entre comillas. La voz de la modernidad siempre ha afectado, en todas las generaciones ha afectado a los hijos. Al punto que los hijos dicen, bueno, es que mis padres están viejos, crecieron en otro tiempo, crecieron en otras circunstancias, pues ellos no saben lo que ahora está. Y esa voz de la modernidad comienza a irrumpir en el corazón de nuestros hijos, hablándoles acerca de esa ruptura que quiere que se produzca. Y eso no está bien. De esa misma manera les habla a través de, sea la televisión, sea el internet, sea a través de las amistades, sea a través de los profesores. Porque inclusive esa es la filosofía del mundo. La filosofía del mundo es: haz lo que quieras, haz lo que te plazca, haz lo que llene tu corazón. Y entonces, entre tantas voces, nuestros hijos, inclusive nosotros mismos como hijos, dejamos de escuchar. Y la idea es escuchar con atención. Obedece es escucha con atención. No hay obediencia cuando no se escucha con atención o cuando no se reconoce la autoridad de quien habla. Tú debes de saber que la voz que estás escuchando, ¿qué autoridad tiene sobre tu vida? ¿Qué autoridad tiene la televisión sobre tu vida? Yo no diría rápidamente ninguna. ¿En serio? ¿De dónde sacas tus conceptos de cómo vestir, de cómo comportarte, de cómo actuar? Muchas veces es de la televisión, muchas veces es del internet o muchas veces es de tus amigos. Entonces, cuando rápidamente nosotros decimos, no hay ninguna influencia en eso, debemos darnos cuenta de que hay mucha influencia en eso. No es que simplemente tú te vistes así porque es tu gusto. No, muchas veces te vistes así porque alguien te lo dijo. Y estás poniendo atención a eso, y no solamente atención, sino que le estás dando autoridad. Y eso afecta muy profundamente a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo habla a los hijos y les dice que obedezcan a sus padres, el apóstol está presuponiendo que los padres darán a sus hijos dirección clara y autoritativa. Eso es muy importante. Cuando dice, hijos, escuchen a sus padres. Escuchen a sus padres en lo que Dios quiere enseñarles. Lo que Pablo está diciendo, los padres van a dar una buena instrucción a sus hijos, que va a ser, uno, clara, no va a ser dubitativa, no va a ser, si quieres, si no quieres, si te agrada, no te agrada. Porque hoy por hoy, los padres hacen lo que los hijos quieren. Y ese no era el concepto que Dios estaba poniendo. Les estaba diciendo a los padres, instruyan correctamente a sus hijos. Pero hoy los padres les dicen, entonces los padres tienen que pedirle permiso a los hijos con respecto a,
¿te parece bien si no utilizas el celular, no sé, durante el almuerzo? Eso no es una instrucción clara y autoritativa. Una dirección clara y autoritativa es: no lo vas a hacer. Y va a haber autoridad. Y autoridad no quiere decir gritarles. Autoridad no quiere decir ponerte como desaforado, que te pongas colorado de la ira. Y que le digas: es que esta es mi casa y mientras estés bajo mi techo. Ayer hablábamos eso con los varones en el desayuno, ¿no? Y eso inclusive nos lo enseñaron en las iglesias cristianas. Y tal vez el fondo está bien. Pero la forma en cómo nosotros tomamos ese tipo de instrucción está mal. Porque está bien, es correcto. El concepto y el principio es claro: mientras tienes mi techo sobre tu cabeza, hay sujeción. Pero esa no es la forma manipuladora en la cual muchas veces hemos tomado para creernos supremos emperadores de nuestros hogares. Mientras estés bajo mi techo, se hará mi voluntad. A eso no se refiere. Porque mientras estés bajo el cielo del Señor, tú deberías hacer la voluntad de Él. Y tal vez ahí sí hay mucho más sentido. Porque Él es el Rey y Señor. Tú tienes la función de un padre. Y ayer también les hacía notar esto a los varones y les decía: hey, tus hijos, más que ser tus hijos y crearlos a tu imagen y semejanza, porque yo quiero que mis hijos sepan y crezcan según mis normas, no es así. Son hijos de Dios que te los confío a ti para que los modeles a la imagen y semejanza no tuya, sino de Él. Y eso plantea un cambio de paradigma. Nuestra dirección debe ser clara y autoritativa. Nuestras órdenes a nuestros hijos tienen que estar bien direccionadas y no es una sugerencia. Por eso es autoritativa. Ahora, más adelante conversaremos hasta cuándo se da eso. El límite ya está dado. Mientras no vaya en contra de las normas y la ley de Dios, para ti es ley lo que tus padres digan. Punto. De la misma manera, supone que los hijos pondrán atención y tendrán un corazón orientado a obedecer. Pondrán atención. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo? ¿No te acuerdas? No me refiero a esas cosas que fácilmente nos distraen. Hace 2 o 3 días fui a recibirlos a mis hijos en la escuela y el mayor se subió y él estaba conversando algo, ¿no? Era algo acerca de, no sé si sus notas o algo por el estilo. Y el rato menos pensado, en medio de la conversación me regresa a ver y me dice: hoy aprendí a tocar una canción nueva en la guitarra. Yo me quedé como, Y él mismo dice: uy, perdón, qué débil es mi capacidad de atención. ¿De qué me estabas hablando? Fue lo que me dijo, ¿no? Claro, si fuera en el sentido de, es que tienes que hacer lo mío, ahí mismo lo enterraba, ¿no? Pero no hace referencia a eso, ¿sí? A veces nuestros hijos se distraen. A veces tú te distraes, ¿sí? No está haciendo netamente referencia a eso. Porque cuando alguien está dando una dirección clara, se espera esa atención. No quiere decir que siempre los hijos tengan que estar así, con los ojos abiertos. Y se esperaría y sería lo más hermoso, pero en el sentido real eso no sucede. Pero sí, cuando estás dando una instrucción clara y autoritativa, lo que sí se espera en ese caso es que los hijos estén poniendo atención y tengan un corazón orientado a obedecer.
Pero no solamente nos está hablando de obediencia, porque también nos está hablando de honrar. En Efesios lo dice, en el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces está obedecer y está honrar. Y la una y la otra casi no pueden ir separadas. Cuando digo casi, es imposible, pero quiero dejarlo en un casi, ¿sí? Cuando está diciendo honrar, está haciendo referencia al quinto mandamiento de la ley de Dios. Y en el idioma original en el cual se escribió esta palabra, hace referencia a algo que tiene peso, que no podemos tomar a la ligera. Por ejemplo, nosotros no podemos tomar el santo nombre de Dios en vano. No lo podemos tomar a la ligera. Ese es un mandamiento. ¿Qué es tomarlo a la ligera? Es ponerlo en cada frase, en cada situación. Ay, Dios mío, me olvidé de comprar el pan. No estamos teniendo idea del nombre de Dios. Y alguno podrá decir, qué exagerado. ¡Ey! Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Se refiere a eso. No lo hagas, porque ese es su nombre. Porque su nombre está mostrando su naturaleza. Honrar quiere decir darle el suficiente peso que debe tener y no tomarlo a la ligera. Es preocupante para mí como pastor cuando escucho a cristianos hablar tan ligeramente con respecto al nombre de Dios. ¿Vas a llegar a esa hora? Sí, te juro por Dios que voy a llegar a esa hora. ¿En serio? Está bien, ¿quieres jurar por el nombre de Dios? Ok, pero no le incumplas. Pero no le incumplas, porque has puesto a Dios como testigo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Wow. Creo que como cristianos, y no me mires como, qué exagerado, pastor. No, si no es mi apreciación. No tomarás el nombre de Dios en vano. A mí me parece que mi Padre Celestial me está enseñando clara y autoritativamente, me está diciendo que no lo haga. Si tú lo quieres hacer, asunto tuyo. Así de sencillo. Pero a mí me está dando una dirección clara y autoritativa. Por tanto, en el contexto de paternidad, ¿sí? Yo no puedo tomar como hijo lo que me digan mis padres como algo sin importancia o molestoso. Si tú tienes hijos adolescentes, tal vez tú te has podido dar cuenta de cómo es eso, ¿no? Ay, otra vez con la cantaleta. Otra vez está molestando, ¿sí? Cuando nosotros lo tomamos de esa manera, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando esto sucede, es muestra de un síntoma inequívoco que una sociedad se ha pervertido y que está bajo el juicio de Dios. Cuando la desobediencia a los padres es una muestra clara, ¿sí? En una familia, eso muestra que la sociedad en sí se ha pervertido de tal manera que está viviendo juicio de Dios. ¿No? Romanos 1, versículo 28. El apóstol Pablo nos da una pequeña lista. No es una lista exhaustiva, pero quiero que veas esta lista. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En ese listado en el que hay homicidio, en el que hay engaño, en el que hay perversidad, en el mismo nivel de la fornicación, está la desobediencia a los padres. Wow, no sé si lo habías tomado en cuenta de esa manera. Yo nunca he matado. No, yo no soy fornicador. ¿Has desobedecido a tus padres? En el mismo listado está. Segunda de Timoteo 3 lo dice de esta manera. También debes saber esto. Ojo, el apóstol lo está diciendo. Hey, necesitan saber esto. Yo necesito saberlo. Y creo que tú necesitas saberlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si uno le tacha desobedientes a los padres, todo lo demás uno diría, ¡qué horrible! ¡Qué detestable! Un hijo de Dios no podría jamás hacer algo así. Pero yo no puedo sacar de esa lista esas palabras, desobedientes a los padres. Esto es tan serio. Mira, quiero que lo veas, porque a veces como que lo vemos, es desobediente a los padres, sí, pero todos somos desobedientes a los padres. Lo vemos como algo tan pequeño, ¿no? Esto es tan serio que Dios ordenó en el Antiguo Testamento que los hijos que llegaran a tal nivel de perversión se les aplicara la pena capital. ¿Sabes cuál es la pena capital? Muerte. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad se pervierte cuando los hijos son desobedientes a sus padres. Para muestra, la generación actual. Para muestra lo que hoy tenemos. Porque hoy como nunca, los pecados han habido siempre. No hay nada nuevo bajo el cielo. Pero la maldad del hombre como nunca se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Tú dirás, no, pero ¿y Sodoma y Gomorra? Y yo te voy a decir, pero si estamos viviendo Sodoma y Gomorra en la actualidad, ¿acaso no puedes vivir el sexo como tú quieras? A la final, love is love, amor es amor. Y te lo ponen con un arco iris. Y entonces, ama con tal que ames. Ama a otro hombre, si eres hombre, ama a otro hombre, si eres mujer, ama a otra mujer, ámate a ti mismo. Ese es el pensamiento más diabólico que hay. Ámate a ti mismo. ¿Has encontrado eso en las Escrituras? Hay dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ámate a ti mismo sobre todas las cosas. No, perdón, no es así, ¿no es cierto? El segundo es igual que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ámate a ti como a ti mismo. Sí está presuponiendo que te vas a amar, pero que te amas de tal manera que vas a buscar el bien en los demás. Pero hoy por hoy tenemos a padres que han olvidado eso y han dejado que sus hijos se amen a sí mismos. Y hoy estamos viviendo una segunda generación de este tipo. Porque hoy esta generación que aprendió a amarse a sí mismo es la que creó a esta generación que está podrida en el pecado. Toda generación necesita a Dios. Pero esta generación actual es esta generación a la cual ya simplemente ha sido entregada para que haga lo que quiera. ¿Quieres hacer lo que quieras? Haz lo que quieras.
¿Quieres amarte a ti mismo? Ámate a ti mismo. ¿Quieres amar en amor homosexual? Ama en amor homosexual. ¿Quieres amar a los niños de forma pervertida y sexualizada? Ámalos. ¡Ey! ¿Quieres amar a tu mascota como si fuera tu esposo? ¿Tu esposa? Bueno, practica la zoofilia. Son cosas que no se hablan mucho desde un púlpito, pero son cosas que se viven a diario. Uno dice, no, es que esas cosas pasan ahí en el campo, ahí donde está la gente ignorante. No. ¿Sabes que en Europa es una de las perversiones más comunes? Y uno dice, pero si ese es el primer mundo, ¿sí te das cuenta hacia dónde va la humanidad? La humanidad nunca mejorará. La humanidad va hacia su destrucción y perversión cuando la humanidad se alejó de Dios. Y alejarse de Dios es comenzar a desobedecer la autoridad de Dios y comenzar a desobedecer la autoridad de Dios delegada en los padres. En Proverbios 20:20 dice lo siguiente, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Pero ¿sabes qué? Hay un pasaje todavía más fuerte y está en las Escrituras. No te estoy predicando desde lo que yo creo. Para esta predicación es parecido a la predicación expositiva. Tengo 9 porciones bíblicas que te estoy leyendo para acentuar que esto no es la percepción de un pastor. Esta es la palabra de Dios instruyendo a su pueblo. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿A qué hace referencia a esto? Un acto de deshonra increíble en el Antiguo Testamento, como creo que en nuestro tiempo, era dejar a un muerto sin enterrar. Yo creo que en nuestro mundo civilizado, nadie dejaría ahí un muerto. ¡Ay, hay un muerto! Dejémoslo ahí para que se lo coman las aves. No. Pero es un acto de deshonra. Por lo menos uno, cuando alguien muere, dice, por lo menos le quiero dar, ¿qué? Cristiana sepultura, dice. ¿No es cierto? Alguien muere en otro país, dice, no, por lo menos quiero traer y enterrarlo aquí, quiero... O sea, porque es el acto de mínima honra. Pero dice que aquel que deshonra a sus padres, que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, es esta el aprecio. Se ha dejado ahí para que los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Lo dice la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, no, pero es que la ley del Antiguo Testamento no está vigente. Claro, la ley del Antiguo Testamento de esta manera, como dilapidar a aquel que te desobedece. Si hay un hijo desobediente, ¿sí? No es que te desobedezca, anda a comprar pan. No, no quiero ir a comprar pan. Muere. No, no se refiere a eso, ¿no? No es ese el sentido. Es a aquel que ya ha predispuesto en su corazón deshonrar a sus padres. Y no quiere decir, porque, ojo, hay aquellos que obedecen, pero en su corazón repudian la instrucción de su padre. Porque no es al que le tuerce los ojos. ¿Qué hijo no le ha torcido los ojos al papá? ¿Sí? O sea, porque si vamos al plano así, entonces ¡pum!, muere. No se trata de eso. Se trata a aquel que pensando, ¿sí? Pensando, ¿ya? Bueno, mi papá no me está viendo y sí, estoy obedeciendo lo que me dijo, pero mi papá es un ridículo, mi papá es un tonto. Aquel que tiene ese tipo de pensamiento, a ese se está refiriendo la Escritura. A ese. No a aquel que te tuerce los ojos ahí de frente y dice, yo no quiero hacer eso. ¿Cuál de nuestros hijos no es así? ¡Ey! Tú mismo eres así cuando Dios te dice algo. ¿O no?
¿Sí te das cuenta? Pero que esa es la rabieta que creo que un hijo que está siendo formado va a hacer. Pero aquel hijo que en su corazón ya ha dispuesto a mirar a sus padres como tontos, bobos y menospreciarlos, este es aquel del cual se está refiriendo la palabra. Porque hay hijos que obedecen a sus padres, pero lo obedecen menospreciando la instrucción. A ese se refiere. La deshonra es interna. Es que a la espalda de los padres, ellos se burlan de sus padres. Pero ¿sabes qué? Tus padres no te ven, pero Dios sí. Y Dios no ha cambiado. La ley del Antiguo Testamento no está vigente, pero Dios no cambia, porque Él no es hijo de hombre para cambiar. Dios es inmutable. Y su pensamiento sigue siendo el mismo con respecto a esto. Aquella sociedad donde los hijos ya han rechazado la instrucción clara y autoritativa, oportuna y sujeta a la voluntad de Dios de sus padres, es una sociedad que se ha pervertido y es una sociedad que está viviendo la condena de Dios. La actitud al obedecer es tan importante como la obediencia misma. La actitud, quiero repetirlo, la actitud al obedecer es tan importante como la obediencia misma. Yo muchas veces les he dicho a mis hijos, si tu actitud apesta, tu obediencia es vana. La honra a los padres es un mandamiento continuo hasta la muerte de ellos. Ojo lo que dije, la honra a los padres es un mandamiento continuo hasta la muerte de ellos. Y esto de honra, ¿qué era? Era darle peso. Es algo que no podemos tomar a la ligereza. La misma palabra de Dios instruye a los hijos que debemos de velar por nuestros padres hasta el último día de su vida. Ay, no, es que como mis padres no guardaron para su vejez, ay, que se mueran. No, en Mateo dice, si tú dices que tu ofrenda al templo es la excusa para no darles a tus padres, entonces ya fallaste. Ojo, en la enseñanza no está diciendo que no ofrendes. En la enseñanza está diciendo que no pongas excusa para cumplir tu deber como hijo con tus padres. Si tus padres te necesitan en la vejez, tienes la responsabilidad. No es si quiero. Yo he visto hijos que se pelean entre ellos para ver quién se hace cargo, porque yo no me quiero hacer cargo de esos cuchos, ya están viejos, ya. ¿Quién quiere limpiarles su excremento? ¿Quién quiere bañarlos? Yo quiero estar cómodo. Yo quiero estar cómodo con mis hijos. Lo que tú estás sembrando será el desprecio que después tus hijos te darán. Porque la palabra de Dios dice que tú los honres y los tengas a tus padres como algo de peso. No que te pese, sino de importancia para tu vida. Tal vez ya no tienes que obedecerlos, porque una vez que te casas, ya no tienes que obedecer. Pero creo que sí debes escuchar. No puedes menospreciar la instrucción de un padre, jamás. No los veas como a alguien que ya no tiene nada que decir en tu vida. Quiero contextualizarlo y con esto termino. Quiero contextualizarlo en el nivel amplio, de dónde empecé. Porque dije, la palabra de Dios no es un libro de conducta y enseñanza para el hogar. No, no lo es. Estas enseñanzas las extraemos de ahí, pero yo quiero ir al fondo mismo de dónde viene la obediencia. Porque todos somos hijos, pero te voy a ir a un nivel mucho más alto. El Señor nos ha llamado para que seamos sus hijos. Y en esto quiero leerte 3 versículos. El primero está en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, dice la palabra, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Mira lo que quiere decir. ¿Te recuerdas lo que te decía que quiere decir obediencia? Prestar atención. Y aquí lo está diciendo y lo está utilizando con las palabras claras. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. No se trata tanto de lo que digas como de lo que haces. Porque si no hay congruencia entre tu fe y cómo vives, entonces hay algo falso en eso. Juan 14:15. Jesús lo expone con una frase corta y pequeña. Si me amas. Ojo, hay una preposición. Si me amas. Si no me amas, no hay problema. Pero si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, está diciendo, deja de decir que me amas si no haces lo que dijo. En el sentido de los padres es, papito, yo sí te amo. Ok, si me amas, obedece. Porque si no obedeces, entonces no me estás amando. Me estás hablando con la boca y me dices, papi, yo sí te amo. Es que mamita, yo sí te quiero. Pero si no me obedeces, me estás despreciando. Eso es lo que está diciendo. Y el último, que creo que engloba absolutamente la enseñanza de esta mañana. Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesucristo decía, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. En este sentido, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tal vez nuestros padres se equivocaron en muchas cosas. Nuestros padres terrenales tal vez no conocían lo que hoy tú y yo conocemos. Tal vez tus padres nunca escucharon una enseñanza como la que hoy tú has escuchado. No estamos para juzgar a nuestros padres y la próxima semana vamos a hablar de eso. Pero nosotros que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, nosotros sí tenemos que tener un comportamiento como Él nos está pidiendo, no como el que nosotros queremos tener. No podemos seguir escudándonos, es que mis papás así me enseñaron, es que en mi casa así se hacía. No, porque en la casa de tu padre, ¿sí?, se hace conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ese testimonio te lo ha pasado a ti para que ahora tú, sí, con la responsabilidad que tienes de conocer la palabra de Dios, lo que tus padres no conocieron, tú sí lo conoces. Tal vez, ¿cuál será la excusa de tus padres frente a Dios? No lo sabía, no hubo quien me predique. Pero ¿y cuál será la tuya? ¿Cuál crees que será tu excusa? Porque ya no habrá excusa, porque tú has sido iluminado y has sido expuesto a la verdad de Dios. Por tanto, de ti se demandará más, porque el que mucho ha recibido, mucho se le pedirá. Y a ti se te ha dado la instrucción de la palabra de Dios para que tú obres conforme a esa, instruyendo a tus hijos en el camino de la verdad, de la vida, que es Cristo mismo. Por tanto, hoy como padre te animo. Hoy como hijo te animo. Porque lo uno no viene desligado de lo otro. Buenos hijos se convierten en buenos padres. Buenos padres crían buenos hijos. Es la regla general. Yo sé que puede esta romperse. Y muchas veces buenos padres tienen malos hijos. Pero también muchas veces malos padres tienen buenos hijos.
¿Por qué mejor no creemos en la instrucción del Señor? Porque la enseñanza principal es que cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, primero lo obedezcamos a Él. Si quieres ser un buen padre, obedécelo primero a Dios. ¿Quieres ser un buen hijo? Primero obedécelo a Dios. La situación sí está centrada en que debemos obedecer. Porque como padres decimos, qué lindo, yo quiero que mis hijos me obedezcan. Era de haberlo traído para que escuche. No, primero escucha tú. Obedece a Dios. Para que de esa manera puedas instruir a tus hijos de la forma correcta, no según tu criterio, sino según la bendita y poderosa palabra de Dios, que está hecha para que el Espíritu Santo te lleve a verdad y transforme tu vida y tus obras glorifiquen a Dios. Pongámonos de pie, por favor. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.